Bien, hermanos, Dios les bendiga. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y nos toca esta mañana revisar el sexto sello. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Apocalipsis 6, versos del 12 al 17. Y vamos a leer, que dice así el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vaya, esto es miedo por la ira de Dios, miedo por la ira venidera. Recordemos, nos habla del rollo. Este rollo de 7 sellos contiene la información acerca de cómo Cristo recupera el universo de las manos de Satanás, de las manos de los pecadores que la están ocupando y la están controlando. Y a medida que cada sello se rompe, se desarrolla otra escena. Estos 7 sellos se desarrollan en un periodo de 7 años, conocido como el periodo de la tribulación, que es la semana 70 de Daniel. Y el Cordero, el Hijo de Dios, es el único que puede desenrollar este rollo. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él tiene toda autoridad. Él es el heredero del Padre. Él tiene todo poder para hacerlo como Dios que es. Y la primera fuerza que nosotros vimos es la fuerza de la falsa paz, ¿recuerdan? La segunda fuerza es la fuerza de la guerra. La tercera fuerza fue el hambre. La cuarta fuerza fue la muerte o la pestilencia, que podría incluir desastres naturales como lo vimos nosotros. La quinta fuerza fue la venganza. La venganza, ¿no? Ahí estaban los mártires orando por venganza, oraban a Dios por venganza. Y la fuerza que se describe aquí en el sexto sello es el miedo, el terror. Esa es la sexta fuerza. El miedo es una emoción muy poderosa, en verdad, muy poderosa. Suficientemente poderosa, como observamos aquí en esta escena, que comienzan todas las personas del mundo y hacen una reunión mundial, porque es una reunión mundial la que hacen ellos, pero para orar. Pero no están orando a Dios, están orando a las montañas, están orando a las rocas para que les caigan encima. Eso es lo que puede hacer el miedo. Oran para que las montañas y las rocas caigan sobre estas personas. Esa es una oración por propia destrucción, pues es como un suicidio, pero están orando por eso, no están orando a Dios. Eso hace el miedo, el terror a todo el mundo. Va a ser, vaya, es algo terrible en verdad, porque están prefiriendo morir antes que enfrentar la ira divina. Están prefiriendo morir antes que enfrentar la ira de Dios. Y bueno, creo que todos conocemos en cierto grado el temor, el miedo que puede apoderarse de nosotros, ¿no? El miedo podría apoderarse de la mente de una persona y le puede hacer que haga cosas que son totalmente irracionales, que no lo haría en ningún otro momento. Pero cuando el miedo se apodera de la mente, puede ocurrir cosas como estas. Puede hacer algo que no es explicable. El miedo de la razón puede traer a la confusión. El miedo puede hacer que el pensamiento claro que se pueda tener ahora se hace un pánico total.
El miedo podría hacer cosas como esas. Inclusive de la cobardía puede alguien llegar al heroísmo. El miedo puede hacer cosas como estas. De la debilidad podría hacer que alguien se vuelva agresivo, ¿no? Podría ser. El miedo puede acelerar el latido del corazón de una persona, como puede detenerlo y matarlo también, de un susto terrible. El terror podría hacer eso si le ha llenado a una persona su mente, su corazón. Entonces el miedo puede hacer a una persona que cambie totalmente de lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Eso puede hacer. Creo que todos hemos tenido temores, todos hemos tenido miedo y lo seguimos teniendo. Y podríamos llamarlo que son miedos de alguna manera normales, porque Dios nos ha dado la capacidad de temer ciertas cosas por el bien de autopreservación. Entonces debemos tener miedo para ciertas cosas, para no arrojarnos allí a alguna cosa como temerarios, ¿no? Hay un miedo que de alguna manera nos sirve para autopreservación, para protección de los demás. Y eso es normal. Hay un miedo a la enfermedad. Creo que todos, de cierta manera, tenemos miedo a la enfermedad, miedo a una lesión. Si está practicando algún deporte un poco brusco, tal vez tenga miedo a una lesión. Tenemos miedo a la pérdida de la familia. Hay en cierta manera algo natural, es decir, es posible que pueda perder mi empleo, mi trabajo, puede ser. Hay un poco de miedo a la muerte. Todas las personas pueden sentir esto, ¿no? Hay miedo a hablar en público. Muchos tienen terror a hablar en público y pueden quedarse ahí paralizados. Todo esto pueden ser medios comunes, en verdad. Pero si una persona no puede manejar el miedo normal, entonces llegaría a lo que se llama una fobia. Y la fobia es un miedo exagerado a algo que es normal. Es un miedo exagerado a algo que tal vez la mente ya se está inventando en algo que es anormal. Entonces la fobia conduce a la paranoia, que son ataques de pánico y otros comportamientos desviados. Entonces el miedo podría incapacitar a cualquier persona para que no pudiera funcionar normalmente. Es increíble cómo la gente tiene fobias de cosas normales. Por ejemplo, podemos tener miedo a las cucarachas. Y eso es algo, la cucaracha es algo normal, pero es como si viésemos una cosa terrorífica, un ratón, ¿no? Muchas amas de casa ni siquiera lo pueden tolerar eso, porque es como que se ponen en blanco, ¿no? Es un grito desgarrador cuando ven un animal como estos. Entonces, esos son fobias sobre cosas normales. Yo creo que tenemos muchísimo de eso nosotros, en alguna medida, ¿no? En algunas pequeñas cosas como estas. Y todo el mundo tiene cierto temor a muchas otras cosas que podríamos llamarlas cosas normales. Pero rara vez la gente tiene miedo de lo que realmente debería tener miedo. Mira Hebreos capítulo 10 y el verso 31. Hebreos capítulo 10 y el verso 31. Dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pocos en este mundo tienen temor de este personaje. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y si vemos el contexto, ¿por qué es que dice esto? Que es horrendo caer en las manos. Mire el contexto, mire el verso 30, el verso anterior, y nos da la explicación. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Esto es algo que la gente debería temer, ¿no? Esto es algo para que todas las personas deberían tener miedo, ¿no? Pero gatos, perros, ruidos, un rayo, lo que sea, son problemas normales de la vida, en verdad. Y si las personas van a tener una fobia o van a tener un miedo que sea incontrolable, algo exagerado, algo que no se pueda conquistar, que sea
este miedo, el miedo a caer en las manos del Dios vivo. Esa horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12 y el versículo 4. Lucas 12 y el verso 4. Dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Dice: temed aquel que después de haber quitado la vida, mira que tiene el poder de quitar la vida a las personas. Dice: tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿De quién está hablando? Es de Dios. Está hablando de Dios. Dios. Con todas las fobias y con todos los miedos que la gente tiene, aquí hay uno que rara vez temen, pero deberían temer. Deberían temer. Aquí está. Porque Dios tiene el poder de matar a una persona, y no solo que tiene el poder de matar, sino echarle al infierno, al fuego eterno, a la condenación eterna. ¿Qué es lo que no está haciendo la iglesia hoy en día? La iglesia hoy en día más bien parece que está ocupada tratando de asegurarse de que no le teman a Dios, no teman a Dios. Y no están hablando de esta parte de Dios, de la ira divina. No hablan de la ira divina. No hablan del castigo de Dios. No quieren hablar del infierno en absoluto. Están haciendo todo lo contrario cuando Dios dice: a este debes temer. Y es Señor Jesucristo quien está diciendo esto. Jesús, el Hijo de Dios, Él conocía a su Padre. Es Él quien dice esto. Él dice: temedle, dice. Temedle, porque después que te ha matado, Él tiene poder para echarte en el infierno. A este es que debes temer. Y eso lo dice el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que un día, según Apocalipsis 6, del 12 al 17, que hemos leído hace un momento, todo el mundo tendrá ese miedo. Sí, hoy no lo tienen. Hoy no tienen ese miedo. Pues, pero este día, del que hemos leído nosotros, ese día todo el mundo tendrá ese miedo. Y lo tendrán a una categoría de fobia. A una categoría de fobia. Será algo irresistible para ellos. Será un ataque de pánico universal, mundial. ¿Se entiende? No es el pánico que hemos visto en alguien, es que tengo ataques de pánico. Esto será general, mundial. No. Llegará un día en que el nivel del mundo tendrá esta misma fobia debilitante, que no lo podrán controlar en sus vidas. Un miedo que les va a asustar hasta la muerte, porque van a pedir la muerte, ¿no? Con tal de no enfrentar esta ira de Dios. Y Jesús, si avanzamos un poco más en Lucas 21, 26, Jesús dijo de ese día venidero, Lucas 21, 26, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de este día venidero. Desfalleciendo, dice. Desfallecer aquí significa morir. Literalmente es su última exhalación, la última exhalación de estas personas, dice. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vaya, van a dar, literalmente es la última exhalación que ellos van a hacer. Los hombres van a morir de miedo. Será terrible esto. Aquí sí tendrán fobia, en verdad. Pánico universal, pánico mundial. Algunos van a morir en el mismo acto. Se paralizará su corazón, habrá terror en ellos. Serán tan llenos de pánico que morirán en el acto. ¿Sí ves? Porque han caído en las manos del Dios vivo. Ahí sabrán el significado de horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque es el día de su ira. Es el día que Él ha dicho que va a venir, va a ser aterrador y va a detener el corazón de estos hombres. Y aquellos que van a sobrevivir a este miedo inicial, entonces ellos clamarán a las rocas y a las montañas que por favor les caigan encima antes de que tengan que enfrentarse a la ira de Dios, porque sabrán muy bien, y ellos pensarán que este sería el escape de la ira de Dios, pensarán que es el escape. ¿Qué es lo que podría causar este nivel de pánico? ¿Qué podría causar un nivel de pánico así a nivel mundial?
¿Qué podría causar un nivel de pánico así? Bueno, es nuestro sexto sello, el sexto sello que habla Daniel. Eso es lo que, Juan, eso es lo que va a traer. Aquí vemos una fuerza totalmente dominante que es el miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Bueno, esa es la respuesta que vamos a leer aquí en los versículos del 12 al 14 y tal vez lo veremos el día de hoy y la próxima semana veremos el alcance de este miedo, hasta dónde llega este miedo, ¿no? En los versículos del 15 al 17. Entonces, veamos en primer lugar la razón del miedo. ¿Por qué es que esta gente va a tener miedo en este sexto sello, en esta etapa? Bien, podemos leer nuevamente los versos del 12 al 14 y ahí podemos darnos cuenta. Porque esto es lo que Juan está viendo en esta visión, esta es la escena que él está observando. Y él dice así, en los versículos del 12 al 14, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vaya, qué terrible que va a ser. Creo que podemos comenzar a entender por qué es que habrá un pánico a nivel general, un pánico mundial. Y el verso 12 comienza diciendo: miré cuando rompió el sexto sello. Nosotros ya estudiamos en primer lugar cómo hay una falsa paz que es orquestada por los falsos maestros, por los falsos profetas, y todos dirigidos en ese tiempo por el mismo anticristo. Y están llevando a todo el mundo a una utopía diciendo que va a haber una paz hermosísima, increíble en todo el mundo, pero inmediatamente se va a ver destrozada por el segundo sello, que es la guerra mundial. Y seguidamente viene el hambre, porque el resultado de la guerra es la escasez de alimentos, entonces viene hambre en la tierra. Seguido de eso vienen los desastres, las muertes, las pestilencias por causa de tanta guerra. Hay muertos, de modo que la cuarta parte de la tierra, de los habitantes, si fuese el día de hoy, serían 2.000 millones de habitantes. Y luego vimos el quinto sello, que tiene que ver con los mártires que están orando a Dios por venganza. Todos estos 5 sellos tienen un elemento de intervención humana. De alguna manera el hombre está interviniendo allí. De alguna manera vemos agentes humanos en la orquestación de la paz. Agentes humanos que están involucrados en la guerra, porque son los hombres los que están peleando. Y lo mismo podemos decir del hambre y la muerte que viene detrás de todo esto. Entonces hay seres humanos involucrados, incluso en la venganza, porque son hombres los que van a matar a esos cristianos. Pero cuando llegamos aquí al sexto sello, Dios va a actuar sin intervención humana, directamente Él. Aquí no hay intervención humana. Así que es un nivel de intervención exclusivamente del Dios Santo, exclusivamente de Él. Y el acto paralizante y aterrador es algo que va a devastar, en verdad. Para este punto se ha llenado de violencia continua ya la tierra, ¿no? Para el punto cuando llegue este sexto sello, de muerte por todos los lugares, porque hay guerras, hay muertes, porque se rompió la falsa paz. Entonces eso se mueve rápidamente hacia los holocaustos cada vez mayores, a medida que este principio de dolores se acerca al gran evento que es el nacimiento, porque este es el principio de dolores. Y a lo largo de este tiempo los creyentes han estado proclamando la palabra de Dios y diciéndole al mundo: mira, todo lo que está sucediendo se encuentra aquí en la Escritura. Aquí está todo, en la Biblia se encuentra todo está aquí. Y estarán predicando el Evangelio de Jesucristo, porque nosotros vimos la semana pasada que fue por el testimonio de Cristo y la palabra de Dios que fueron asesinados. Así que ellos también están diciendo: el Evangelio Salvador de Jesucristo puede liberarlos a ustedes.
Es este evangelio el que los puede liberar. ¿Y qué va a hacer el mundo en ese entonces? Bueno, va a hacer todo lo posible para masacrar a los cristianos, para masacrar a los predicadores y a todos los que siguen a Cristo. Los van a masacrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo está siguiendo al anticristo. Recuerde que ellos siguen siendo engañados por el anticristo. Ahí también están corriendo falsos cristos, falsos maestros, ¿no? Haciendo lo contrario. ¿Sí ves? Y la gente no está creyendo en la Biblia, y la gente no está creyendo en el evangelio, no está creyendo en el mensaje que los cristianos le están dando en ese tiempo. Y miren que así va a ser, porque Apocalipsis capítulo 13 y el verso 5, aquí están las dos bestias. Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos son los últimos 3 años y medio. ¿Sí ves? La mitad de este periodo de tiempo, el periodo final. Verso 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahí está. ¿Ves? Ellos predican la falsedad, se van contra los santos y se les dio autoridad para vencerlos, dice. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que el mundo entero le está siguiendo a esta bestia. Y esta bestia tiene otro compañero que es otra bestia. Mira el versículo 13. Verso 11 presenta a esta otra bestia. El verso 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Para qué? Todo eso, para engañarlos, dice. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces aquí viene este falso profeta y hace todas estas maravillas, todas estas señales milagrosas, y llama al mundo entero que le adore al anticristo, adoren a este anticristo. Y la gente compra el engaño. Y a pesar de lo que está sucediendo, de los terrores que están sucediendo, los juicios que están sucediendo, a pesar de todo eso que está sucediendo, ellos siguen creyendo al anticristo, al falso profeta. Siguen como de costumbre, Hay profetas que están corriendo por todas partes, incluso en el momento en que todo esto comienza a suceder. La guerra, la hambruna, la pestilencia, la muerte. En el momento que toda esa persecución y matanza está sucediendo de los creyentes y de los judíos, y están proclamando el evangelio, estas personas simplemente irán por la vida como de costumbre, haciendo lo que siempre hacían. No les va a interesar ese mensaje, aun cuando están sucediendo todas estas primeras cosas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, mira Mateo 24, nos habla de esto, Mateo 24 y el verso 37. El mismo Señor Jesucristo así lo anunció y así lo predijo Él lo dijo. Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hizo Noé? Predicó la justicia durante 120 años. Y a la gente no le importó cuántas advertencias Noé estuvo dando al mundo de ese entonces. No le importó. Simplemente, ¿qué hicieron ellos? Siguieron comiendo, siguieron bebiendo, siguieron casándose, siguiendo dándose en matrimonio. Vivieron como de costumbre y no lo supieron hasta cuándo, hasta que llegó y se ahogaron. Así va a ser en la venida del Hijo del Hombre. A pesar de todo esto que está pasando, el principio de dolores, el mundo va a seguir siendo engañado y no creerán a los cristianos.
El engaño los va a llevar incluso hasta el final, los va a llevar. Cantidades de falsos maestros, falsos cristos estarán por todos los lugares y estarán haciendo lo suyo. Se estarán presentando, yo soy el verdadero, yo soy el verdadero, créanme a mí, yo soy el verdadero. Estarán por todas partes, dando respuestas y contando lo que está sucediendo y dando opiniones, nada más. Todo es falsedad. Y su mensaje va a ser el mismo, que cuando digan paz, paz, paz y seguridad, eso es lo que ellos van a decir. ¿Qué significa paz y seguridad? Que ellos van a mentir, van a decir, tranquilo que va a haber solución, esta paz que hubo y que ahora hay guerras, tranquilo que todo va a estar bien. Vamos a solucionar todo esto, vamos a perseguir a estos cristianos, ellos son el problema. Eliminamos a los cristianos y obtendremos esta paz anhelada y ansiada, que es un sueño para ellos. Solo tenemos que deshacernos de estos cristianos. Y como dice primera carta a los Tesalonicenses 5:3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Estos son los dolores finales que serán insoportables y serán repentinos y entrarán a esos dolores. De eso está hablando Apocalipsis capítulo 6, que está golpeando con este sexto sello, está golpeando. Si ves, en Apocalipsis 6, versos del 12 al 17, 12 al 14 estamos viendo lo primero, porque por primera vez el mundo sabe que los cristianos tenían razón. Aquí, recién aquí, ellos comienzan a entender que lo que predicaban los cristianos era verdadero. Recién aquí, ¿ves? ¿Por qué decimos esto? Porque mire el verso 16, lo que decían ellos. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Saben quién está sentado en el trono? Y de la ira del Cordero. ¿Saben del Cordero? ¿Saben de Jesucristo? Sí, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cómo es que saben que la ira de Dios ya ha llegado? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y saben que no van a poderse sostenerse en pie. Ya lo saben muy bien, tardíamente, porque esto llegó repentinamente para ellos. Pero es recién aquí que ellos comienzan a entender que el mensaje de los cristianos era un mensaje verdadero. Era un mensaje verdadero. Al mundo entero se le ha dicho que la ira de Dios está llegando en todos estos años, desde el primer año de la tribulación. Se le está predicando, la ira de Dios está llegando. Han escuchado el evangelio por los 144,000, por los 2 testigos, por el ángel que está volando. Pero después de que ellos van a tratar de silenciar a todos los cristianos, después de que los van a masacrar a estos mártires, entonces despertarán al hecho de que eso ha sido verdad. De que esto ha sido verdad. Lo que los cristianos decían ha sido la realidad. Y eso los golpea duramente porque ellos saben que el único que está haciendo todo eso es Dios. De hecho, ellos lo reconocen de una manera tan clara como ellos dicen, este es el día de la venganza de Dios. La ira del Cordero ha llegado. Este es el día de la venganza de Dios. Ellos saben, ya saben muy bien. Pero es recién aquí que ellos se enteran del mensaje de los creyentes. Entonces la secuencia en Apocalipsis 6 también encaja perfectamente, paralelamente con Mateo 24, 29, porque sigue la misma cronología como lo hemos visto en los otros sellos. Aquí también observamos aquí en el sexto sello, en Mateo 24, 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mira lo que hemos leído en Apocalipsis, es lo mismo, el sol se oscurecerá, lo mismo. De Apocalipsis 6, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El mismo evento que tenemos en Apocalipsis 6, versículos del 12, que es el sexto sello. Este es el paralelo, Mateo 24, 29. Los mismos fenómenos están ocurriendo en el uno en el otro porque se trata del mismo evento, Jesús también lo anticipó, Pero no solo él.
Muchísimos años antes el profeta Joel vio este día. Joel 2:2. Joel capítulo 2 y el verso 2. Él vio este día con muchísima anticipación y habló de cómo sería esto. Y lo describió de esta manera, pero está hablando del mismo evento. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Verso 10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y mira el verso 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Así que este es el mismo evento y Joel lo vio muchísimos años antes. Isaías vio el mismo evento, tal vez por tiempo no lo vemos, no lo vamos a leer, pero en Isaías 29:6 el mismo evento, donde están truenos, terremotos, con gran ruido, torbellino, tempestad, llama de fuego consumidor. Aunque esta escena en particular no se puede describir en detalle, pues que apenas hemos leído estos versículos, sin embargo, en estos versos que hemos leído se nos revela 6 características, solamente para que podamos entender el horror. En realidad no está el detalle, no un detalle minucioso de lo que va a ocurrir, pero con lo que nos ha sido revelado de parte del Señor, creo que es suficiente para que nosotros podamos entender el terror que va a haber en ese tiempo, ¿sí? ¿Qué va a haber en primer lugar? Bueno, el verso 12 sigue diciendo, y he aquí hubo un gran terremoto. Eso es lo primero que se observa. Diga que hubo un gran terremoto. Bueno, creo que nosotros hemos experimentado un terremoto y Dios de vez en cuando ha sacudido el mundo, ciudades o naciones a través de la historia y han sido sus propios propósitos. Pero este terremoto es más que cualquier otro terremoto que la tierra haya experimentado o haya vivido. Incluso leímos en Mateo de que en el tiempo de los primeros 3 años y medio, ¿no? En el tiempo de los dolores de parto, de los iniciales dolores de parto, también va a haber terremotos, dice el Señor Jesucristo. Pero este terremoto aquí en la gran tribulación es más poderoso, va más allá de lo que nosotros conocemos, es más intenso, es mucho más destructivo que todos los terremotos de todos los tiempos de la historia que ha ocurrido aquí en la tierra. Si usted los une juntos, no lo supera a este terremoto. Porque este terremoto es masivo, es algo final. Se trata de la misma ira de Dios de una manera directa. No hay agente humano aquí, Él está actuando. La palabra griega para terremoto, si usted va a un Nuevo Testamento en el griego, usted va a leer allí seismos. De esa palabra se obtiene sismógrafo, que es ese aparato para medir el temblor, ¿no? Son aparatos. Ahora, ¿qué significa este seismos aquí? Significa un terremoto, significa eso, un terremoto. Pero la palabra tierra no está aquí, no dice que va a haber un terremoto en la tierra, no dice eso. En los léxicos buscamos el significado específicamente de este texto de Apocalipsis 6 y el seismos que dice aquí, y lo pone así, ya que no se trata, no se está diciendo que es terremoto, no es el seismos en la tierra, entonces dice, se trata de perturbaciones cósmicas, dice. Así lo traduce como significado. Se trata de perturbaciones cósmicas. La Reina Valera lo traduce gran terremoto. Así lo traduce la Reina Valera, así lo tenemos nosotros, gran terremoto, porque no solamente ocurre en la tierra. ¿Y por qué no solamente ocurre en la tierra? Porque ya vamos a leer, vemos que afecta al sol, afecta a la luna, afecta a las estrellas, afecta al universo. Entonces, no solo se trata de la tierra, ¿no? Lo seguimos leyendo y puedes observar el efecto que tiene este terremoto, ¿no? Y luego dice, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así que esto es más que un terremoto.
Es un seismos en el universo. Esa es la idea, un seismos, un gran terremoto, pero en el universo. Esa es la idea de lo que está hablando aquí el apóstol Juan, lo que él está viendo. Va más allá entonces de la idea que nosotros tenemos de los terremotos aquí en la tierra. Ageo también vio el mismo evento en Ageo capítulo 2 y el verso 6. El libro del profeta Ageo capítulo 2 y el verso 6. Y él dice así, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar, y mira lo que dice él, dice, los cielos y la tierra, ¿ves? Los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. ¿Ves? Tiene significado, está hablando del mismo evento Ageo. Los terremotos asustan a las personas, todos. Cuando hubo el terremoto aquí, tuvimos muchísimo pavor. Algunos quedamos paralizados, no dimos ni un solo paso. Otros salieron corriendo despavoridos por allí, sin tener un propósito hacia dónde correr. ¿No? Es algo horrible, crea fobias el terremoto. Pero cualquiera que sean los pequeños terremotos que experimentamos, no son nada comparados a este gran terremoto. Hay que entender que estas personas ya han pasado por tantas cosas, hasta antes de que llegue este terremoto. Han sido arrastrados por guerras globales, han pasado por hambre mundial, pestilencia mundial, desastres naturales. Se está viendo desastres naturales, incluidos terremotos, como dice Mateo en el principio de Dolores. Se ha matado a cuarta parte de todos los habitantes del mundo. Y todo sucedió justo cuando pensaban que ellos estaban alcanzando esa gran paz que les profetizaban engañosamente los falsos maestros. ¿No? Ellos dicen paz, paz, paz y seguridad. Estamos ya llegando a ese sueño prometido. Tan pronto masacremos a estos cristianos, alcanzaremos eso, ¿no? Pero ellos son el problema, van a decir eso. Pero según el segundo libro a los Tesalonicenses 2, dice, el Espíritu Santo es quitado y el pecado, la inmoralidad y la maldad, el vicio, la impiedad se desenfrenan. Satanás está dirigiendo el mundo, el anticristo exige que lo adoren en su maldad engañosa. Todo eso está ocurriendo allí. Y una gran cantidad de personas, aún a pesar de eso, están siendo salvas. De acuerdo a Apocalipsis 6, del 9 al 11, que lo hemos estudiado. ¿Por qué? Porque ellos están ya bajo el altar, ya han sido asesinados y están orando por venganza de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 7, 9, hay tantos de ellos convertidos durante ese periodo de tiempo que ni siquiera pueden ser enumerados. Dice multitudes, miles y miles y miles de personas. Por lo tanto, sabemos que aún en ese tiempo habrá un gran avivamiento, ¿no? Gente va a ser salva. Pero el resto del mundo continúa en pecado, siendo engañados, siguiendo al anticristo y matando a los cristianos. Luego, en un momento, mientras algunos están durmiendo, otros se han despertado, otros se desveló por algo, el otro está yendo a su trabajo, el otro está manejando, el otro está viajando, está volando, alguno está viendo televisión. Llega un momento que todo comienza a temblar. Todo comienza a temblar. ¿Qué es un seismo? Juan dice que es un seismo de Dios. Y ningún sismógrafo, ningún aparato va a poder medir eso, porque no hay manera de medir eso. ¿Ves? No hay escala para medir eso, ¿no? No hay escala para medir eso. Y eso va a ser algo tan aterrador, porque el hombre siempre cuenta con que el universo es estable. Siempre nos levantamos y en la mañana sabemos que ya sale el alba. Y eso es natural, es normal para nosotros. Lo damos por sentado de que todas esas cosas ocurren. El sol sale, la luna también se la ve en la noche, ¿no? Irradia luz. Para todos los hombres contamos como que eso ocurre siempre. Pero ahora no va a ocurrir eso. Ahora no va a ocurrir esto. La gente estará diciendo, como en el tiempo, como le decían a Pedro. Pedro le decía, no, si todas las cosas siguen como desde el principio. Entonces ahora tiene significado las palabras de Pedro.
porque ya no va a ocurrir eso. Ya no vas a esperar que el sol salga ahí, el alba salga, la noche llegue, ya no vas a esperar eso. En un momento esta teoría explota y el seísmo va a golpear al mundo. Y lo primero que Juan describe es el segundo elemento. ¿Cuál es? Dice, el verso 12 dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. Eso es lo primero que va a ocurrir. La gente espera que el sol siga brillando, que la luz siga viniendo. A las 5 y pico de la mañana, 6 de la mañana sale el alba, ¿no? Y aquí dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. La palabra silicio es algo que ustedes siempre han escuchado. Es una prenda áspera que se usa para llorar en un funeral. La persona se lo ponía encima, es como una túnica, se tapaba completamente porque la persona no quería llamar la atención. Si él iba a llorar por el difunto, pues no iba a llamar la atención de los otros. Entonces esa túnica negra, de color negro, entonces le cubría totalmente para que no sea vista la persona. No querían llamar la atención mientras lloran la muerte de alguien. Esa prenda era de color negra porque era hecha de pelo de cabra, llevado por personas en señal de dolor o de luto. Pues esas eran las costumbres de ese tiempo. Y ellos entendían muy bien este mensaje cuando dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. Así que era muy oscuro, el silicio muy negro, y dice, así se va a poner el sol. Tan negro como la túnica de un enlutado, tejido con pelo de cabra, negro, ¿ves? Es como que al sol le tapan completamente. Eso es lo que va a provocar el terremoto. Eso va a ser la sacudida del terremoto. Es tan enorme que va a ennegrecer el sol. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué es que el sol puede volverse negro? ¿No? Si el sol está irradiando luz y calor. Bueno, científicos, ¿no? Creacionistas han dado algunos escritos. Yo brevemente les voy a leer unas líneas. Ellos dicen, la corteza sólida de la Tierra está atravesada con una compleja red de fallas, con todas descansando sobre un manto, cuya estructura aún es gran parte desconocida. Si la corteza consiste en grandes placas móviles, es un asunto actual de controversia entre los geofísicos. Pero dice, en cualquier caso, la vasta red de cinturones sísmicos inestables en todo el mundo de repente comienza a resbalar y fracturarse a nivel mundial y se produce un gran terremoto gigantesco. Bueno, de las placas que dicen que están debajo de la tierra, hay algo tan enorme que todo comienza a desbaratarse. Dice, esto se acompaña evidente y naturalmente de tremendas erupciones volcánicas que arrojan grandes cantidades de polvo, vapor y gases a la atmósfera superior. Probablemente sean estos los que harán que el sol se oscurezca y la luna aparezca de color rojo sangre. Esto hace que se oscurezca. Si ustedes vieron ayer en la televisión, lo que ocurrió el 11 de septiembre, las dos torres gemelas, ustedes pudieron verlo, cómo quedó oscuro, cómo las oficinas de los edificios aledaños estaban totalmente oscuros, porque muchos estaban grabando lo que estaban viviendo adentro. No se veía absolutamente nada. Mucha gente moría porque no veía a dónde iba y moría asfixiado por el humo, ¿no? Y por el polvo y todo lo que se vino abajo. Entonces, eso es lo que va a ennegrecer el sol y no se lo va a poder ver. Y eso se ajusta a lo que dijo el profeta, fuego y humo. Entonces, lo negro y la oscuridad a menudo se asocian en el juicio. Cuando Dios juzgó a Egipto, Él trajo una espesa nube negra. Cuando Dios vino al monte Sinaí para establecer la ley, estaba envuelta en humo negro, ¿no? Tiene que ver con el juicio de Dios. Cuando Dios juzgó a su Hijo en la cruz, algunas horas la tierra, dice, estuvo cubierta de negro, ¿no? De neblina, oscuro. El mundo se volvió negro. Entonces, es así. Isaías también lo señala. Y esto nos lleva a la tercera característica. El verso 12 dice, y la luna se volvió toda como sangre.
Literalmente dices toda la luna. Entonces esto es un eclipse total. Ahora, ¿por qué la luna se volvió toda como sangre? Bueno, si el sol se ennegreció, entonces oculta la luna. Y la luna ya no da su luz tampoco, ya no hay luz. Si hay algo del color rojo, bueno, eso es lo que va a haber. Dice, se volvió toda como sangre. El sol y la luna se oscurecen. Vaya, esto es algo terrible. Dios dice, mostraré maravillas en el cielo y la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se volverá a la oscuridad, la luna a la sangre antes de que ese gran e impresionante día del Señor. Todo esto comienza a suceder y todo esto afecta a todo, porque mira, el sol no está dando su luz, está silicio, está todo negro. Lo mismo la luna. Entonces eso afecta la luz del día y también afecta en la noche. No habrá luz del día, no habrá luz en la noche, afecta absolutamente todo. Aún las plantas sabemos que necesitan de la luz y no hay. Los animales necesitan de la luz y no hay. El hombre necesita de la luz y no hay. Todo comienza a afectarse. ¿Sí ves? Los ciclos del reino animal, del reino vegetal, todo comienza a hacerse caótico, funcionan mal, ¿no? Y los seres humanos también están arrojados al caos total. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el mundo así en oscuridad? Y esto nos lleva al verso 13, que es la cuarta característica. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, esta palabra estrellas en el griego es astier o aster. Se lo escribe aster, pero yo lo escuché como se pronunciaba, es astier. Esas son las estrellas escritas aquí. Y pueden referirse a cualquier cuerpo celeste, grande o pequeño. Podría ser una estrella, podría ser un sol de otra galaxia, ¿no? Podría ser, ¿no? Hay tantos, miles y millones de estrellas grandes como nuestro sol. Podría referirse también a un asteroide o a un meteorito. Y creo que tal vez esa sea la mejor comprensión que tengamos de esto, porque si serían que comienzan a caer estrellas del porte del sol, no quedaríamos en absolutamente nada. Creo que la primera estrella solar nos acabaría. Entonces, bien podría ser meteoritos, ¿no? Asteroides o meteoritos. Esa era la mejor comprensión aquí. Y los científicos han especulado que eso es lo que puede ser. Esa puede ser una destrucción. Sabemos que el meteorito viene de una dimensión grande, pero al entrar aquí se destruye, queda en algo más pequeño, pero comienza a devastar y a destruir aquí la tierra, el mundo. Entonces, esto es lo que podría ocurrir aquí. La tierra comienza a desplomarse, entonces bolas ardientes que salen del cielo y están cayendo aquí en la tierra. Y lo compara ¿cómo? Dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí está el árbol de la higuera, el viento la mueve y caen los higos. Y así es como van a caer esos meteoritos aquí en la tierra. ¿Y dónde va a ir la gente en pánico de esto? ¿A dónde va a ir? Mira lo que dice Zacarías 14:6. No van a poder escapar. No hay cómo. ¿A dónde te vas a esconder? ¿A dónde puede esconderse una persona? Zacarías 14:6 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Tú no sabes qué es ya, porque ya no hay manera de medir día y noche. ¿Sí ves? Todo es la misma hora. No te interesará preguntar qué hora es, porque no interesa. Todo es la misma hora. No hay ni día y no hay noche. ¿Sí ve? Juan ni siquiera puede describirlo a esto, ¿no? Zacarías de alguna manera nos ilustra hablando de esto. Y esto nos lleva a la quinta característica, al verso 14. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¡Qué terrible! El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla.
Y esto lo entendían bien ellos porque ellos manejaban los pergaminos. Ustedes saben lo que es el pergamino. Estamos estudiando este rollo que se está abriendo y están aquí los 7 sellos y vamos por el 6º sello. Y los pergaminos, cuando uno lo abría y lo cerraba, y cada vez que uno hacía esto, de alguna manera va fraccionándolo por en medio, ¿no? Cuando lo tiene abierto va fraccionándolo por la mitad. Y luego que está tan usado, cuando usted lo llega a abrir, entonces cuando lo va a cerrar, se cierra de los 2 lados y se ha roto en medio. Y se queda totalmente abierto. Se rompió, inservible ese rollo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo aquí, que todo el cielo estaba como un pergamino abierto, en tensión, y de repente es separado por el medio. Eso es lo que significa, separado por el medio. Cuando dice la palabra desvaneció, literalmente significa separó. Eso es separarse. No, desvanecerse es separarse en el idioma original. Entonces todo el cielo estaba como un pergamino abierto, estaba en tensión y de repente se separó en el medio. Y todo el cielo desaparece, todo se ha ido. Las estrellas están volando por todas partes, cayendo. Todo el universo está temblando, sin sol, sin luna, y la Tierra está siendo bombardeada con estos asteroides, estos meteoritos que caen en picada ahí a la Tierra, está destruyendo todo. El cielo que nos era tan familiar está hecho pedazos. Esta es la escena que nos muestra. Isaías lo tenía en mente en Isaías 34:1, les voy a leer brevemente, Isaías 34:1, es interesante, dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Verso 2, porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Verso 3, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos. Estas son las estrellas, y todo el ejército de los cielos se disolverá, la misma palabra, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. Este es Dios castigando su espada. ¿Por qué? ¿Por qué golpeará los cielos? Bueno, porque ese ha sido el dominio de Satanás. Él es el príncipe del aire. Él tiene el poder del aire. Y Dios está castigando y terminando con eso. Está terminando totalmente. Entonces, este terremoto no es solo en la tierra. Este terremoto es en todo el universo. Es en el cielo también. Y finalmente nos lleva a la 6ª característica, al verso 14, la última parte que dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ay, es difícil de que nosotros podamos concebir en nuestra mente cómo es que va a quedar esta tierra. Porque cada montaña quedará lisa. Donde tú veías montes, montañas, no habrá nada de eso. Toda la corteza de la tierra ha sido inestable, ¿no? Todo comienza a moverse y a cambiarse, y las fallas se dan y se dividen, salen los gases volcánicos. Todo es un caos, en verdad, todo es un caos, es algo terrible. Y tal vez un mensaje a los ecologistas que están tan abocados a defender la planta o algún mineral, o alguna cosa, de que no lo explotes, que no destruyas el planeta, que no utilices los aerosoles, que puedes hacer más grande ese hueco del ozono ahí en el cielo, y una serie de cosas. ¿Qué pensarán ellos cuando vean quién está haciendo todo esto? Es Dios quien hace todo esto, ¿ves? De manera que este planeta es desechable. No es que lo vas a conservar para siempre. Esto es desechable. Dios ha hecho para que usemos todo lo que hay aquí, minerales, todo eso debe ser explotado. Dios lo va a acabar. Dios lo va a terminar este planeta. No lo vamos a terminar nosotros. Él lo va a terminar. ¿Por qué? Porque el pecado lo devastó. Entonces Él lo va a destruir. ¿No? Él lo va a destruir.
Bueno, la gente morirá de susto, la gente morirá de miedo en aquel tiempo. Morirán de miedo. La gente tiene miedo por muchas cosas, pero no está teniendo miedo de lo que debe en verdad tener miedo, ¿sí? De la única persona que deben tener terror, de la única persona que deben tener miedo es de nuestro Dios. Mira este último texto que lo cito, Romanos 2.5. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso el mundo debería temer a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecador está cada día acumulando pecados para el día de la ira de Dios. Es a Dios a quien deben temer, es a Dios quien se debe temer, es a Él que se debe temer. Los cristianos no tenemos miedo porque hemos sido liberados de esta ira venidera. Y hemos sido liberados no porque hemos sido buenos o justos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Solamente por medio de Jesucristo. Él ha cambiado nuestro futuro terrible y devastador. Lo ha cambiado en una bendición para nosotros. Por eso venimos este día a gozarnos y exaltar a nuestro Señor, porque ha permitido que el infierno, que era lo seguro para nosotros, ahora nos ha prometido en los méritos de Cristo únicamente el cielo. De la tristeza, del horror, a regocijarnos ahora en los méritos de Cristo Jesús, únicamente por medio de Él. Este es el Evangelio. Nosotros hoy en día no estamos buscando la ira de Dios, para nada, porque vamos a ser arrebatados como iglesia. El Señor va a venir a llevar a su iglesia antes de que llegue este día de la ira. Pero si tú no eres creyente y pones la fe en el Señor Jesucristo, entonces tú escaparás de esta ira venidera. Tú escaparás de esta ira venidera. Teme a aquel que después de que tiene poder para matarte físicamente, tiene también el poder de echarte en el infierno por la eternidad. Es a Él que debemos temerle. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cómo nos muestras a través del apóstol Juan, Señor, esta visión futura, terrible, de lo que será este sexto sello, Señor, este terremoto que trae una devastación total. Pero más que el terremoto eres tú quien originas absolutamente todo. Es directamente tú, Señor. Oh Padre, estamos agradecidos a ti en Cristo Jesús, de habernos limpiado, de habernos perdonado nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros. Oh, ayúdanos a caminar en comunión contigo, a disfrutar, Señor, esa herencia que la esperamos, sí, futura para nosotros, pero que ya estamos disfrutándola aquí, estando y caminando junto a ti, Señor. A los que no te conocen, están aquí presentes, o a los que han escuchado este mensaje, oh, trae convicción de pecado. Trae convicción de pecado. Trae, Señor, reconocimiento de que han pecado, de que merecen esta condenación, para que imploren a ti, Padre, imploren salvación, y tú les des la fe para que la pongan, Señor, en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Tú los liberes de este día de la ira, Señor. Estamos agradecidos a ti. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Recuerden, solo por este día en la tarde no tenemos servicio. Solo por este día en la tarde no tenemos servicio. Oremos. Gracias, Señor, por ese tiempo que hemos pasado aquí juntos con nuestros hermanos. Esta es la familia de Dios, la iglesia local. Nos gozamos con nuestros hermanos, nos gozamos en alabarte, en escuchar tu mensaje, en reprendernos, en confirmarnos, en darnos, Señor, esta esperanza en nuestros corazones, en los méritos de Cristo Jesús. Nos gozamos en ello.
Oh Padre, permítenos compartir, tener un tiempo de compartir entre los hermanos, edificarnos, ministrar nuestras vidas unos a otros con todo lo que tú nos has dado, Señor. Y llévanos con tus más ricas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.